Hoy vamos a continuar hablando acerca de los fundamentos de una familia sólida, los fundamentos de una familia sólida. Y el principio sobre el cual hemos estado girando las 2 semanas atrás, y esta es que no podemos edificar familias sólidas. Hablando de los fundamentos de una familia sólida, el principio es: no podemos edificar una familia sólida sin un fundamento sólido. No podemos edificar una familia sólida sin un fundamento sólido. A la luz de la imagen de la construcción, alguien podría decir, no, sí hay quien edifica sobre fundamentos no muy sólidos, sí, pero esa construcción termina derrumbándose, se fractura, se rompe y tarde que temprano cae, se desploma. No podemos edificar una familia sólida sin un fundamento sólido, una familia que perdure, una familia que permanezca, no puede ser edificada sin un fundamento sólido. Permítame iniciar con una ilustración enunciada por el famoso predicador Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente: ¿alguna vez has oído hablar de un hombre que dijo que no les había enseñado a sus hijos los caminos de Dios porque pensaba que eran tan jóvenes que era muy malo perjudicarlos y que prefería dejarlos elegir su propia religión cuando crecieran? Uno de sus muchachos un día se rompió un brazo y mientras el cirujano lo estaba colocando en su lugar, el chico maldecía todo el tiempo. El buen doctor dijo: te lo dije, te dije lo que sucedería. Tenías miedo de perjudicar a tu chico de la manera correcta, pero el diablo no tenía tales reparos. Lo ha perjudicado de otra manera y con bastante fuerza también. Es nuestro deber predisponer nuestro campo a favor del maíz, o pronto estará cubierto de cardos. Cultive el corazón de un niño para bien, o saldrá mal por sí mismo, porque ya está depravado por naturaleza. Ojalá fuéramos lo suficientemente sabios como para pensar en esto y no dejáramos a ningún pequeño para que se convierta en una presa del destructor. Hermanos, hoy vamos a considerar el tercer fundamento: padres fieles, no perfectos. Padres fieles, no perfectos. La realidad, hermanos, es que tus hijos necesitan padres fieles, no padres perfectos. Idealizamos mucho el tema de la paternidad al punto tal que muchos desean ser el padre perfecto, desean tener el padre perfecto, los padres perfectos. Pero tus hijos no necesitan padres perfectos, tus hijos necesitan padres fieles. Y ahí es donde vamos pues a observar la escritura en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice la escritura: y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Consideremos el primer principio acerca de lo que observamos en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y lo primero que vamos a considerar es un atento llamado a los padres. Dice ahí el apóstol Pablo, quien escribe a los Efesios: ustedes padres. Y cuando el apóstol Pablo dice ustedes padres, primeramente, hermanos, debemos notar que se dirige a los padres porque ellos son los que representan la cabeza de gobierno de la familia. Ellos son quienes, en ellos es en quien descansa la responsabilidad de criar a los hijos. Por eso Pablo primeramente dice ustedes padres. De manera general, nosotros podemos pensar, papá y mamá son los responsables de cuidar no solo la conducta,
sino el corazón de sus hijos. No solo son responsables de cuidar la conducta, sino el corazón de sus hijos, para formar en ellos un carácter piadoso, un corazón que tema y honre a Dios, un corazón que ame a Dios por sobre todas las cosas. Y esa responsabilidad los padres la han de cumplir por medio de la disciplina e instrucción del Señor. Esa es la responsabilidad de los padres. Así es que esto es lo primero que podemos observar cuando Pablo llama a los padres y les dice: ustedes padres, en la responsabilidad que da a aquellos que representan la cabeza de gobierno de la familia. Pero lo segundo que debemos observar, hermanos, en este pasaje es el papel que juega el hombre en la crianza. Pablo parece estarse dirigiendo específicamente al hombre en este versículo, aunque regularmente lo aplicamos al hombre y a la mujer, y en algunos casos se la tiramos más a la mujer. Ahorita vamos a hablar acerca de esto. Pero Pablo parece estarse refiriendo al hombre. Pablo parece estarse dirigiendo específicamente a nosotros, varones, a la cabeza de la familia, al que tiene la responsabilidad como líder espiritual. Y ciertamente, aunque estas palabras son una exhortación directa, específica, tienen un destino específico, papá, el precepto es para ambos, sí, es cierto, papá y mamá. Pero es necesario destacar, hermanos, que sin duda alguna no se está refiriendo solamente a mamá como si fuera una tarea exclusiva de la mujer. ¿Por qué menciono esto? Varones, aunque la crianza ha de ser una tarea compartida con tu esposa, tienes que tener presente, hermano, que la responsabilidad de pastorear el corazón de tus hijos recae en ti como el pastor de tu familia, como cabeza de tu hogar. Esa es una tarea compartida. Juntos, papá y mamá se encargan de la crianza de los hijos. Pero hermano varón, esa es una responsabilidad que el Señor te ha dado, de pastorear el corazón de tus hijos. Esta responsabilidad recae sobre ti. A quien Dios pedirá cuentas de esta tarea es a ti, varón, no a la mujer, no a tu esposa. Tú eres la cabeza del hogar. Así es que ustedes padres, en palabras del apóstol Pablo en este versículo 4, ustedes padres no abandonen su responsabilidad. Sus hijos les necesitan. Podemos referirnos a papá y mamá y decir sus hijos les necesitan, pero de manera muy específica y puntual, hermanos varones, quiero decir, sus hijos necesitan la figura paterna. Necesitan verles cumplir con esta responsabilidad. Por favor, hermano, no dejes todo el peso de tan grande responsabilidad sobre los hombros de tu esposa. Olvidé mencionar, como lo he hecho en las verses anteriores, si eres padre, qué bendición que escuches esto. Si no eres padre, qué bendición que también escuches esto. Si has fallado, qué bendición que escuches esto. Si estás siendo fiel, qué bendición que escuches esto. El mensaje de la Escritura es pertinente para todos. Y hay algo que debemos aprender. Varones, no dejemos el peso de tan grande responsabilidad sobre los hombres de nuestras esposas. Recuerde que hemos establecido ya un par de fundamentos que ahora es necesario recordar brevemente. Hombres, eres la cabeza de tu hogar. Tu función es guiar, proteger y proveer para aquellos que están bajo tu cuidado y tu autoridad. Hemos hablado de este fundamento primeramente. Y es muy común, hermanos, es tan común escuchar a las mujeres demandando que sus esposos guíen bien a sus familias. Una de las demandas más comunes de la esposa hacia el esposo es que sean buenos líderes, que guíen a su familia, que tomen la batuta, que tomen la iniciativa, que vayan al frente. Es muy común. Vivimos ciertamente en una cultura donde la figura paterna parece ser solo eso, una figura, es decir, un tema de un mero título y nada más. Muchas mujeres se ven en la necesidad de encargarse casi solas de la crianza de los hijos porque los hombres parecen haber abandonado su responsabilidad.
Y parece ser algo cultural, pero parece ser algo aceptable también. Pero eso no define que sea correcto. No es el precepto divino. No es el fundamento que formará a nuestras familias y las establecerá como familias sólidas. Sus hijos les necesitan, padres. Sus hijos les necesitan. Alguien escribió lo siguiente, un hombre llamado David McCormick. Esta generación clama por algo que es parte del mero diseño de Dios para la familia. Padres presentes. Ese clamor se refleja en las estadísticas abrumadoras que demuestran un aumento de depresión, adicciones, encarcelamiento de las personas que crecen en hogares donde carecen de un padre. Ahora, ese clamor nos asusta. Pero este clamor, dice este autor, este clamor también es susurrado en las familias donde el padre está físicamente presente, pero espiritual y emocionalmente ausente, alejado. Varones, varón, la pregunta es, ¿estás liderando a tu hogar de acuerdo con el diseño de Dios o has abandonado tu responsabilidad? ¿Has abandonado quizá tu responsabilidad como pastor de tu familia? ¿Estás pastoreando el corazón de tus hijos? Y vea, hermanos, ver nuestra responsabilidad en el papel de la paternidad, desde esta perspectiva, como pastores, como aquellos que cuidan el corazón de sus hijos, es muy diferente a definir el papá como el que provee, como el que da. Más adelante vamos a puntualizar en esto. Por eso la pregunta es, ¿estás pastoreando el corazón de tus hijos? Esa es tu responsabilidad. Dios pedirá cuentas de ti acerca de esto. Entonces, ya establecimos un fundamento en cuanto al varón, pero también establecimos un fundamento en cuanto a la mujer. Mujeres, recuerden que ustedes han recibido la tarea de ayudar a sus esposos a desarrollar fielmente el liderazgo en su hogar. Así que si quieres formar una familia sólida, es tiempo de trabajar juntos de manera complementaria. Es necesario hacer equipo, cada uno haciendo su labor en relación al rol que Dios les ha dado. Es tiempo de frenar con la competición y los reclamos y las reprimendas y hacer equipo y armonizar y trabajar complementariamente por el bien de la familia. Querida hermana, en lugar de desgastar el ánimo de tu esposo y la relación familiar con fricciones, con reclamos constantes, con críticas o burlas, anima a tu esposo. Hemos hablado antes de esto. Anima a tu esposo, reconoce sus virtudes, ayúdalo en sus debilidades. Yo creo que después de algunos cuantos años de casada, ya sabes que tu esposo tiene debilidades. Así como lo viste todo guapo y elegante cuando te enamoró, ahora te has dado cuenta que tiene debilidades. Ayúdale. Ayúdale, el Señor te ha puesto a su lado para esto. Creyó que siempre iba a ser así de perfecto. No, sí tenemos debilidades los hombres también. Y juntos, hermanos, mujer y hombre, esposo y esposa, padres, juntos, ustedes padres, busquen la sabiduría de Dios para ser no padres perfectos, pero sí padres fieles. Ustedes padres, dice el apóstol Pablo, y yo les animo a ustedes padres, sean fieles ante esa responsabilidad que el Señor les ha dado. Sean fieles ante esa gran responsabilidad y bendecida responsabilidad que el Señor les ha dado. Si vamos a la Escritura, podemos ver ejemplos de padres que descuidaron su responsabilidad, ya sea porque dieron un mal ejemplo a sus hijos o porque dejaron de lado la disciplina e instrucción. Y quizá este es un buen punto, hermanos. Es un buen momento para poner nuestros corazones delante del Señor. Si hemos enfrentado la tarea de la responsabilidad y creemos que hemos fracasado, quizás si una relación ha sido rota, si los hijos han crecido y se han alejado, hermanos, esta es una buena oportunidad
para que si acaso hemos fallado en esta tarea que el Señor nos ha dado, volvamos nuestros corazones a Él y confiemos en su gracia y en su misericordia y dejemos que Él restaure aquello que ha sido roto por causa del pecado mismo. Entonces en la Biblia vemos ejemplos de padres que fallaron, padres que descuidaron su responsabilidad. Conoce un hombre, David. Él tenía un hijo llamado Absalón. Y David mimó, o como decimos los mexicanos, chiqueó a Absalón. Y le dio un mal ejemplo. Y los resultados fueron trágicos en la vida de Absalón, hijo de David. Conoce un hombre llamado Elí. No disciplinó a sus hijos. Y estos trajeron desgracia a su nombre y trajeron derrota a la nación de Israel. En los últimos años, aquel hombre llamado Isaac consintió a su hijo Esaú. Y por otro lado, su esposa mostró favoritismo hacia Jacob. Y el resultado fue un hogar dividido. Ese mismo Jacob empezó a tener favoritismo hacia su hijo José. Y eso despertó una enemistad entre hermanos que les llevó a provocar o a pensar en la muerte de su hermano. Aunque ciertamente vemos en la narración bíblica que Dios obró en todo este mal para bien de los suyos al usar la vida de José. Pero tenemos estos ejemplos en la Escritura de padres imperfectos que descuidaron su responsabilidad. Y los resultados fueron evidentes a sus familias y a sus comunidades, a su nación misma, lo vemos en algunos de ellos. Ahora, hermanos, podemos pensar en ejemplos cercanos a nosotros, quizá en nuestro mismo hogar, quizá en nuestro vecindario, quizá en nuestra familia extendida, quizá en nosotros mismos. Y hemos sido testigos de lo que acontece cuando abandonamos nuestra responsabilidad como padres. Las estadísticas revelan mucho de lo que acontece cuando el padre no está presente en casa, cuando no hay una preocupación y una dedicación en ser fieles, en criar a los hijos, cuando abandonan esa tarea a alguien más. Dice otro autor: el Señor recompensa la fidelidad, no la perfección, hermanos. El Señor recompensa la fidelidad, no la perfección. Esto es debido a que ni podemos vivir sin pecar, ni podemos obligar a nuestros hijos a vivir así. La buena noticia tan asombrosa es que por la gracia de Dios, los padres cristianos están en un lugar en donde cada vez más pueden aprender en cuanto a la voluntad de Dios y obedecerla. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Una persona que se esfuerza en honrar al Señor mientras cría a sus hijos, arrepintiéndose y cambiando lo que haya que cambiar, es un padre o una madre fiel. Vea, hermanos, y repito, el Señor no recompensa la perfección, sino la fidelidad. Una persona que se esfuerza en honrar al Señor mientras cría a sus hijos, no que es perfecto, que se esfuerza por ser fiel y honrar al Señor, que se arrepiente cuando ha fallado, cuando ha pecado y que hace los cambios pertinentes para bien de su familia, ese es un padre y una madre fieles. Y el Señor espera eso de usted. No padres perfectos, sino padres fieles. Hermanos, criar hijos es básicamente una labor de mayordomía. Es una labor de mayordomía que el Señor ha puesto sobre ustedes, que el Señor ha dado a los padres. Ya sentía yo que le estaba gritando mucho con ese ventilador. Yo oía mucho ruido, ya está muy ruidosón, ¿verdad? ¿Qué entendemos por esa labor de mayordomía? Básicamente es uno que está al cuidado de, y al cuidado de algo que no le pertenece. Se le ha confiado. Y en su caso, como padre, se le han confiado un par, o 3, o 4, o el que fue bien valiente, 5, 6, o los que haya tenido, o uno. Se le ha confiado esa responsabilidad.
Abuelos, se le ha confiado a los padres esa responsabilidad. Hoy no me enfoqué mucho en los abuelos, tuve que haber agregado algo de abuelos. No sé por qué pienso que tuve que haber dicho algo más extenso en cuanto a abuelos, pero cada que tengamos oportunidad vamos a mencionar algo. Padres, se les ha dado esa confianza, se les ha dado esos tesoros al cuidado. Dios demandará de esa responsabilidad de ustedes. Dios te ha dado esa responsabilidad. No son tus hijos, desde esa perspectiva. Son los hijos que Dios te ha dado a cuidar. Y hoy quiero exhortarte a ser fiel mayordomo en el cuidado y la crianza de esos hijos. Hermano, y eso puede cumplirse, los tengas en casa o no los tengas en casa. Sean chicos o quizás sean ya mayores. Hablando con algunas hermanas, una vez mencionábamos, no hay jubilación de la paternidad. No hay jubilación. Se casarán los hijos y saldrán de la casa, pero usted sigue siendo padre. Y usted sigue teniendo responsabilidad sobre esos jóvenes, sobre esos varones, que ahora son ya harina de otro costal, como decimos, pero usted puede tener una influencia positiva, que bendiga, que resguarde, que aliente, que guíe a esos hijos. Usted está al cuidado de esos hijos. Así es que quiero animarle a ser padres fieles, no perfectos. Ojo, hermanos, no padres perfectos, sino padres fieles. Porque tus hijos necesitan padres fieles, no padres perfectos. Tus hijos necesitan que seas fiel. Porque sin duda, hermanos, estamos muy lejos de ser padres perfectos. Pero, y aquí es donde el Evangelio puede brillar como una luz gloriosa que alumbre nuestro camino un tanto escabroso. Estamos lejos de ser padres perfectos, pero el perfecto Hijo de Dios dio su vida en el madero para restaurar en nosotros el propósito por el cual fuimos creados. Y ha hecho en nosotros nuevas todas las cosas para que podamos vivir en fidelidad a Dios y para que podamos reflejar la gloria de un Padre perfecto a nuestros hijos y al mundo. Y ese Padre perfecto es el Padre celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Él es el Padre perfecto al cual podemos dar a conocer a nuestros hijos. Y aunque nosotros no seamos esos padres perfectos, al ser fieles en transmitir la gloria de este Padre celestial, ellos serán bendecidos y ellos moldearán sus corazones y sus vidas a la luz de este evangelio que les sea anunciado. Así es que si queremos formar familias sólidas, queridos hermanos, siendo padres fieles, entonces debemos considerar la instrucción que enseguida se nos brinda en este mismo versículo, versículo 4. Hoy solo vamos a estar en ese solo versículo 4. Y la primera instrucción es, en las palabras tal y cual del apóstol Pablo, del versículo 4 es, no provoquen a ira a sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos. Cuida el corazón de tus hijos. Cuida su corazón. Pregunta, hermanos, ¿cómo podría medir el éxito de la paternidad? ¿Cómo se podría medir el éxito de la paternidad? ¿O cómo podría usted saber que está siendo buenos padres, que están siendo buenos padres? Comúnmente se suele pensar que la conducta de los hijos define el éxito del trabajo realizado por los padres. Es decir, bien portados, bien sentados, tranquilitos, silencios, bien limpios, no groseros. Qué buenos padres, ¿no? Qué buenos padres los de ese niño. Pero hermanos, esta perspectiva nos lleva a enfocar el trabajo de la paternidad en formar hijos precisamente bien portados. Ahora, ¿qué de malo tiene esto? Centramos la paternidad en la conducta y entonces todo se llena de reglas, quehaceres, evaluaciones, regaños, castigos. Y yo pregunto,
¿Será esto lo más importante de la crianza? ¿Formar niños bien portados? Quizá usted logró, domingo, acercándose la hora del servicio, convencer a sus niños que vendrían, se sentarían, estarían tranquilos, no andarían para arriba, para abajo, no irían al baño y regresarían y volverían a ir al baño y volverían a regresar. Y termina el servicio del domingo y usted dice, ¡oh! Éxito. Se portaron bien. Pero el día de mañana, en casa, una vez descansados, una vez la pila recargada, regresa el caos al hogar. Hermanos, ¿será que esto es lo más importante de la crianza? ¿Moldear la conducta de los hijos? Y desgastamos todas nuestras fuerzas y todos nuestros recursos en lograr esto. Y el domingo por la mañana funcionó. Pero en la semana, cuando están con sus amigos, son quienes son. Y con los abuelos, son otros. Y con los tíos, pues son otros. Y parece que entonces el niño aprendió a moldear su conducta según los lugares, los tiempos, los momentos y las compañías. Hermanos, lo más importante de nuestra crianza no es la modificación de conductas, sino el corazón. Lo más importante de la crianza no es, hermanos, la modificación de conductas, sino el corazón. Usted puede podar el árbol, pero mientras no trate de raíz con la plaga, cuando esas ramas vuelvan a salir, la plaga se volverá a evidenciar. Decía un autor en una ilustración, usted puede pegarle unas buenas manzanas a su árbol porque no está dando buenas manzanas, pero no por eso remedió el mal y el árbol empezará a dar buenos frutos, no, volverá a dar frutos malos. Así es que lo más importante de la crianza de sus hijos no es modificar su conducta. Repito, porque entonces eso nos llevará a una tarea constante y enfocada completamente en llenar a nuestros hijos de reglas, de quehaceres, de evaluaciones, de regaños, de castigos, etc. Es como si entonces estuviéramos formando pequeños fariseos. Como si estuviéramos simplemente lavando lo de afuera, pero dejando sucio lo de adentro. Entonces, hermanos, podemos contemplar las palabras del apóstol Pablo como una exhortación a cuidar el corazón de nuestros hijos, no provocándoles a ira. Cuide el corazón de sus hijos y no les provoque a ira. Esto es más importante que moldear su conducta. Ojo que no estamos diciendo que no hay una tarea que hacer en cuidar su conducta, pero este no es el fin último de la paternidad. No es en lo que se define y se resume la paternidad. Es parte del trabajo, pero lo más importante tiene que ver con el corazón de sus hijos. Y usted tiene que cuidar el corazón de sus hijos. El término griego empleado en este verso sugiere que se refiere a un trato ilógico para con el niño, de modo que se crean resentimientos y desalientos en su corazón. Pablo está dando la instrucción a los padres de no provocar a los hijos a ira. Entiéndase esta ira como la explosión interna del enojo, como una reacción a presiones, deberes y exigencias injustas de parte de los padres. Muchas veces exigencias que ni ellos mismos están siendo capaces de cumplir, ¿no? Muy comúnmente hoy usted ve esto, a un padre diciendo: deja ese celular. Y después de media hora, deja ese celular mientras él sigue clavando su mirada sobre la pantalla. Hermanos, muchas veces esas exigencias ni siquiera están siendo cumplidas por nosotros. Cuidado, padres. Cuidado, hermanos, de estar tratando a sus hijos de manera tal que ellos puedan estar albergando ira en sus corazones contra ustedes. Cuidado, cuiden su corazón.
cuiden su corazón. Me gustó mucho una analogía que leí respecto a este punto. Lo primero que hace un agricultor cuando ve un terreno es ver si en el terreno hay algún tipo de maleza o si es un terreno pedregoso para entonces poder cultivar en él, ¿no? Él tiene que arar el terreno, tiene que preparar de manera que la maleza y los componentes del terreno que impidan que la semilla crezca apropiadamente sean quitados. Y hermanos, la ira en el corazón de nuestros hijos, que se ha albergado ahí quizá producto de nuestro pecado contra ellos, hace que la semilla de la crianza o la labor de la crianza no dé los frutos esperados. Entorpece ese crecimiento, dificulta o imposibilita ese crecimiento. Por lo tanto, hermanos, debemos poner atención si tenemos que trabajar en esto. Si tenemos que desarraigar la maleza o la plaga de la ira del corazón de los hijos, de tal forma que reduzcamos la resistencia que nuestros hijos tienen contra nosotros y con nuestra labor como padres. Y si ustedes se ocupan de sacar las piedras de la ira, la maleza de la rebelión, de la insubordinación del corazón, entonces podrán sembrar. Si no, no. O si acaso siembra, el fruto será muy poco, muy escaso, muy frágil, muy débil. Durará un domingo por la mañana, o mientras visitan a los amigos y por más que insistió, pórtense bien, ese día lo logró, pero al día siguiente vuelven a ser los mismos monstrillos que siempre han sido. Hermano, recuerde que está tratando con corazones de pecadores. Pequeños corazones, muy tiernos corazones, pero pecadores a fin de cuentas, necesitados de la gracia de Cristo para vencer esa tentación de rebelarse contra su autoridad. De hecho, para rebelarse contra cualquier tipo de autoridad, porque en ellos habita esa naturaleza pecaminosa que les lleva a ponerse en rebeldía contra todo tipo de autoridad. Por eso en 15 días vamos a ver la instrucción para los hijos también. Así que, hermano, tomando en cuenta esto, que está tratando con corazones de pecadores que necesitan de la gracia de Cristo para vencer su propio pecado, yo le exhorto a no poner tropiezo en sus corazones, provocándoles a ira. No ponga tropiezo en sus corazones, provocándoles a ira. ¿Puede, hermano, echarle una cerradita a este lado, porfa? Ahora, pregunto, hermanos, ¿qué puede provocar a ira a sus hijos? Y si usted tiene un hijo un poquito bravucón, dirá, cualquier cosa que le respire a un lado le hace enojar. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Si tiene un hijo sobre los 2 años, pues es un terror que va a enfrentar por un tiempo, por la cantidad de hormonas que está teniendo y es una parte natural de su crecimiento y necesaria. Si usted tiene un jovencito adolescente, sabe que va a estar enfrentando un conflicto en su mente y en su corazoncito, en un ajuste de identidad y un montón de cambios que está experimentando. Y va a haber enojos y va a haber molestias comunes. Va a haber días de cansancio, va a haber días de agotamiento donde el enojo se mostrará. Pero ¿a qué entonces se está refiriendo el apóstol Pablo? Vea que no está diciendo hijos no se enojen. No, está diciendo padres no provoquen a ira a sus hijos. ¿Qué puede provocar a ira a tus hijos? ¿Qué puede provocar a ira a tus hijos? Pensemos solo en algunos ejemplos, porque puede haber muchos más. ¿Qué tal el favoritismo? Las preferencias y privilegios entre hermanos, eso provoca ira en los hijos. Provoca ira en los hijos. Y muchas veces puede ser un tema de inconsciencia, muchas veces no. Pero sea cual sea el caso, va a producir ira en los hijos. ¿Qué decir del desaliento? Escuchamos a los padres decir, si es que terminas la escuela. Si es que puedes. A ver si. Al paso que vas, lo dudo. Hermanos, usted es su padre. De cualquiera podría esperarse estas palabras de desaliento, pero no de un padre.
Y esto provoca ira a los hijos. ¿Y eso que es mi padre? Imagínate, qué buenos deseos me da. Y entonces empieza a sembrar, no solo en su corazoncillo ira, sino en su mente una ideología de pensamiento que le lleva a definir una identidad errónea acerca de sí mismo. Cuidado con provocar a ira a través de palabras de desaliento a sus hijos. ¿Qué decir de demandas innecesarias de cumplir las expectativas de los padres? Esto provoca ira en los hijos. Hermanos, sus hijos no están para rehacer sus sueños frustrados ni concluir sus metas de la juventud. No, hermano, cuidado en provocar a ira a sus hijos al verles como una extensión de sus propias vidas. Ellos no están para cumplir sus sueños frustrados. Ellos no están para concluir sus metas de la juventud. No espere, por favor, hermano, que sus hijos sean una copia exacta de usted. Lo podemos ver con palabras como, yo a tu edad, en mi tiempo, si yo hubiera tenido lo que tú, aún el aparente deseo piadoso de, para que tengas lo que yo no tuve, colocamos expectativas sobre nuestros hijos que pueden llevarles a producir ira en sus corazones, exigiendo, colocando demandas sobre ellos, expectativas de los padres. Cuidado, hermanos. ¿Qué decir del maltrato físico? Quizá ni siquiera tendría que ser necesario mencionarlo, pero ¿qué decir del maltrato físico? La mal llamada disciplina, que no es más que un arranque de ira que termina en golpes disfrazados de corrección. Y ojo, hermanos, no estoy diciendo que incluso la Biblia misma, y hoy no me enfoqué en esto, pero no quiero decir que la Biblia misma no hable acerca de la vara de la corrección, de una instrucción que implica una sanción o un castigo en algunas ocasiones físico. Lo que estoy hablando es de maltrato, de una mal llamada disciplina que solamente es un arrebato de ira contra los hijos. Y esto despierta ira. Esto despierta ira. De repente el jovencito ya creció, ya no es un niño, ya tiene una fuerza quizá mayor que la del padre y un día le dice, pues vamos dándole, a ver de cuál cuero salen más correas. Y es real. ¿Qué decir del maltrato verbal, hermanos? Quizá uno de los primeros conflictos matrimoniales que enfrentó fue ponerle nombre a los hijos. Quizá me equivoco, quizá no. Y pues, para no salir mal, le ponemos 2. Pero a fin de cuentas, ahí tienen a los padres que terminan llamando a sus hijos por apodos. Las burlas. Padres respondiendo a dudas genuinas de sus hijos con sarcasmo. Pretendiendo instruir a sus hijos con respuestas sarcásticas. Palabras vulgares, de doble sentido. Hijos que maldicen a sus propios hijos y a la madre de sus hijos. Y ese es el trato común de la casa. Hermanos, pero aunque parece común, eso provoca ira en los hijos, en los corazones de los hijos. Cuidado. ¿Qué decir de promesas sin cumplir? Mañana yo voy, yo te doy, ahí estaré. Eso produce ira en el corazón de los hijos. ¿Qué decir cuando es constante el regaño y la reprobación y pocas veces existe la felicitación y la aprobación? Y eso es más común de lo que pensamos, hermanos. Hijos recibiendo de los padres regaño tras regaño, reprobación tras reprobación, y pocas veces les escuchan decir felicidades, lo hiciste muy bien, eres lo mejor. O tal vez no lo hiciste muy bien, pero lo puedes hacer mejor. Esfuérzate más. Lo vas a lograr. Palabras de aprobación. Pero comúnmente escuchamos más regaños y regaños. Es que soy el papá, tengo que regañar. Cuidado, hermano.
Si hay más regaños y reprobaciones que felicitaciones y aprobaciones, vas a sembrar ira en el corazón de tus hijos. Y al rato vas a reproducir una copia tuya de un papá regañón y furioso, dando reprimendas, regaños y reproches a sus hijos, antes que palabras de aprobación y felicitaciones, reconocimientos. ¿Qué decir de la hipocresía, hermanos? Nadie mejor que tus hijos atestigua cómo tus actos son completamente contrarios a tus palabras. Ellos te conocen muy bien. Ellos saben cómo eres cuando estás cansado, y algunos somos muy tenebrosos cuando estamos cansados. Que el Señor nos guarde y nos transforme. Ellos saben muy bien cómo actúas cuando no están los hermanos de la iglesia, o cuando no está la abuela. Ellos saben muy bien cómo eres en el contexto donde tú empiezas a ser real. Ellos son expertos identificando la hipocresía. Y eso despierta ira en sus corazones. Cuidado, hermanos. Dice un autor llamado Matt Bradner: padres, seamos honestos. Sabemos cómo se ve una mala provocación. En cuanto hacemos ese comentario, ponemos esa mirada o tomamos esa acción que sabemos que presionará los botones de un niño. Con una mirada penetrante, un comentario hiriente o una respuesta apresurada, los padres pueden enviar instantáneamente a un niño a una espiral de desánimo o ira, que es precisamente el resultado que Pablo nos llama a evitar, a provocar a ira a nuestros hijos. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Cuiden su corazón, cuiden su corazón. Queridos padres, esos pequeños niños o esos adolescentes o esos jóvenes bajo tu cuidado son criaturas corrompidas por el pecado. Son pecadores, así como tú fuiste de niño un pecador y así como lo eres de adulto. Ellos necesitan la misma gracia que tú necesitabas y sigues necesitando. Ellos necesitan el evangelio así como tú y yo lo necesitamos. Y ellos necesitan compasión y misericordia, de la misma manera que nuestro glorioso Padre Celestial ha tenido con nosotros compasión y misericordia. Por favor, no olvides esto, hermano, porque tendemos a olvidar con cuánta gracia, paciencia, misericordia y bondad nos ha tratado el Señor en nuestro mucho pecar, y nos volvemos severos contra el pecado de nuestros hijos. Ojo, hermanos, que no estoy dando lugar para que seamos permisivos, porque tenemos que cuidar sus corazones y más adelante vamos a ver que tenemos que instruirles. Pero no sea severo al punto tal que no sea capaz de mostrar gracia, misericordia y compasión, de mostrar las verdades del evangelio a través de su propio trato para con sus hijos, de mostrar el gran amor del Padre Celestial a través de darnos a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Cada mal comportamiento, cada reprensión, cada conversación que tiene con su hijo es una buena oportunidad para mostrarle las gloriosas verdades del evangelio de Jesucristo, para cuidar su corazón, no para moldear necesariamente su conducta a usted, sino poniendo toda su esperanza que este evangelio transformará no solamente su corazón, sino también su conducta. Así es que el cambio debe venir del corazón, de lo interno a lo externo, no al revés. Así es que cuida su corazón. Y por favor, padre, no pongas tropiezo en su caminar provocándole a ira. En Mateo 18:7, después de que el Señor ha hablado a los discípulos usando a unos niños que han venido delante de Él y exhortándoles a tener cuidado a no poner tropiezo a uno de esos pequeños, en Mateo 18:7 la Escritura nos dice lo siguiente: ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero, y ahí está la advertencia, queridos hermanos, queridos padres, pero ay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. No pongas tropiezo en el corazón de tus hijos. Cuida sus corazones. No les provoques a ira, padre. Cuida sus corazones. Segunda instrucción que encontramos en el pasaje: sino críenlos en la disciplina
e instrucción del Señor. Instruye su corazón. Cuida su corazón e instruye su corazón. Hermanos, criar hijos, no consiste en formar los niños perfectos con una conducta perfecta que refleja padres perfectos. Criar hijos consiste en formar sus corazones con instrucción y disciplina. Con instrucción y disciplina. ¿Ha conocido, y espero no nos lleve a pensar en alguien bien en específico, de modo que pequemos contra ese alguien? Pero yo he conocido a alguno que otro. Niños que los ve, pero bien portaditos. Dice un hermano en Guacamayas, andan al llavazo. Pero cuando trata un poquito más con ellos y cuando desaparecen los papás, son como aquel niño de la película que en cuanto volteas echar la sonrisa, ¿no? La crianza no se trata de formar niños perfectos con conducta perfecta que reflejen padres perfectos. Consiste en formar sus corazones con instrucción y disciplina. Dice un autor de nombre Manuel Elizondo, Dios no pide de los padres que seamos perfectos. Incluso si intentamos serlo, fracasaríamos miserablemente. Así es que, hermano, respire y descanse si siente que no ha sido un padre perfecto. Porque incluso si intenta hacerlo, fracasará miserablemente. Quizás se ha dado cuenta de eso. Y continúa diciendo el autor, pero la gracia de Jesucristo y su evangelio nos impulsan a criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor para que crezcan y sean de gran impacto y luz en esta generación que tanto lo necesita. El texto dice, sino críenlos, no los provoquen a ira, sino críenlos. Criarlos, hermanos, es la misma palabra que encontramos ahí en el capítulo 5, versículo 29. Y se traduce como sustenta. El esposo creyente debe sustentar a su esposa. Y ahora la Escritura nos dice que también debe sustentar a sus hijos. Queridos varones, permítame decir entonces lo siguiente. No es suficiente con sustentar a los hijos físicamente, proveyendo alimento, abrigo y vestimenta. No es suficiente. También debes nutrirlos emocional y espiritualmente. Hermanos, porque ser buenos padres no implica simplemente dar a los hijos alimento, ropa, casa, enviarlos a una buena escuela, darles buena atención médica. Tiene que ver más bien con ser fieles ante la responsabilidad de educar a los hijos según la voluntad de Dios. Bajo esta mala interpretación de la paternidad, ahí tenemos barbajanes abandonando su familia, pero sintiéndose buenos padres porque están enviando para la papa. Porque dan el sustento. ¿Son buenos padres en verdad? Hermanos, en ninguna parte de la Biblia se asigna la formación de los hijos a agencias externas al hogar. Entre paréntesis, no dice abuelos, no dice tíos. Nosotros no formamos a nuestros sobrinos. Creo que los malformamos un poquito, pero no es nuestra tarea formarlos. Sin importar cuánto puedan ayudarte, la escuela dominical, la iglesia, algún familiar que te brinde un apoyo en cuidado y atención a tus hijos. Hermanos, papás, ustedes padres, Dios espera que les den a sus hijos la clase de educación que necesitan. Un día platicando con unos hermanos en Guacamaya, en la sobremesa, después de un tiempo de convivencia, yo les llevaba a pensar, ¿y qué tal si un día los padres cristianos se ven en la necesidad de tomar una determinación? Cuando la formación académica secular implique o demande de los padres hacerse cargo de tal responsabilidad. Yo diría, gracias a Dios que eso sucediera.
que los padres regresaran a asumir esa responsabilidad de completo y no delegaran esta responsabilidad. Gracias a Dios por esas ayudas. Gracias a Dios porque hay educación gratuita en nuestro país. Gracias a Dios porque hay gente preparada que educa a los niños y forma académicamente. Pero hermano, la responsabilidad primera le compete a usted. Y cuando platicamos con nuestros hermanos decíamos, en base a todo lo que acontece a nuestro alrededor y las reformas académicas, decíamos, ¿y qué tal si un día el cristiano se ve en la necesidad de decir, yo voy a ocuparme de la educación de mis hijos? Como que de repente ahí el cristiano dice, no. Si con trabajos descanso las horas que no está, y llega el verano y quiero meterlo a 1000 cursos y deshacerme de ellos, que alguien más haga mi tarea. No lo decimos quizá literalmente, pero es lo que está pasando. O algo más está formando a nuestros hijos. Póngale músicas aleatorias a sus hijos y verá que todas las identifica quizá por TikTok o algún meme parecido, una imagen. Saben más de artistas que de sus propios padres quizá. Conocen más personajes de la farándula que personajes bíblicos. Hermanos, ninguna agencia externa al hogar, sin importar cuánto pueda ayudar, debe cumplir esta formación sobre sus hijos. Es una responsabilidad que le compete a usted, educar a sus hijos, instruir a sus hijos, formar el corazón de sus hijos. Ahora, sé fiel a tu responsabilidad, hermano. Sé fiel a tu responsabilidad de instruir a tus hijos con disciplina. Con disciplina. Ahí en mi mochila traigo un libro que voy a empezar a citar aquí en unos cuantos párrafos, muy recomendado. Oye, hijo mío, se llama el libro, escrito por Janine y Juan Sánchez, un muy buen libro en cuanto a crianza de los hijos. Y ahí Janine y Juan dicen lo siguiente: si queremos criar hijos que vivan para Dios, debemos aplicar en forma consistente la disciplina bíblica, la cual requiere tanto instrucción positiva como disciplina correctiva. Hoy yo no me voy a ocupar en hablar mucho de la disciplina correctiva, porque creo yo que es necesario que entendamos el concepto de la instrucción positiva, porque eso dará lugar a una corrección o a una disciplina correctiva. Y ahorita va a entender por qué, espero así sea. Lo primero que debemos considerar en cuanto a la instrucción, hermanos, es que no existe disciplina sin instrucción. Usted no puede corregir algo de lo cual no ha instruido. Usted no puede corregir algo de lo cual no ha instruido. Y si queremos ser fieles, si usted desea ser un padre fiel a su responsabilidad con fin de formar familias sólidas, entonces tiene que empezar a pasar más tiempo instruyendo que corrigiendo. Porque somos expertos en pasar tiempo corrigiendo, pero tenemos que pasar más tiempo instruyendo. Si queremos formar familias sólidas, siendo padres fieles. Pero como instruir requiere tiempo, requiere dedicación, requiere esfuerzo y requiere incluso que yo mismo me discipline, preferimos corregir. ¿Pero qué vamos a corregir si no hay instrucción? No existe disciplina sin instrucción. Qué triste, hermanos. Es un hogar donde el pan de cada día son gritos, regaños, gritos, y cuando los gritos no fueron suficientes, aparece la famosa chancla justiciera para ejercer la disciplina en el hogar. Ahora pregunto, hermanos, sinceramente, ¿eso es verdadera disciplina? Corregir a gritos y jalones no es corregir. Eso se llama agresión, se llama abuso. Y eso provoca ira a sus hijos. Eso no es corrección. La tarea de disciplinar a los hijos comienza con la instrucción, hermanos.
No hay nada que corregir donde no ha sido dada una instrucción. Por eso la palabra de Dios en Proverbios nos dice: instruye al niño en el camino que debe andar. Y hay una promesa tras esta tarea encomendada, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Así es que, padres, si quieren formar familias sólidas, que vean crecer hijos que aún de viejos no se aparten del camino que les fue enseñado, pues entonces necesitan invertir tiempo en la instrucción. Si verdaderamente quieres disciplinar a tus hijos, necesitas ser fiel en disciplinarte primeramente tú, en disciplinarnos primeramente nosotros. Vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ve ahí. Primero está hablando a los padres, Deuteronomio. Dios en Deuteronomio. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero hay una enseñanza que cae en nuestros corazones, que penetra las fibras de nuestros corazones y que debe producir en nosotros. Y dice el versículo 7, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahí es el punto, hermanos. Instruir a los hijos implica invertir tiempo en enseñarles las verdades del evangelio. Y no se trata, hermanos, solamente de llenarlos de Biblia. No quiere decir que usted todos los días tiene que sentarlos a hacer un exégesis de un versículo y examinarlo y llegar a su... Habrá un momento en que esperemos en la voluntad del Señor y en su gracia tengamos hijos que hagan eso. No se trata simplemente de llenarlos de Biblia, que memoricen y que memoricen y que memoricen. Hermanos, se trata de hacer relevante esa Biblia en su día a día. Instruirles conforme a la palabra de Dios, hermanos, como vemos en Deuteronomio, implica traer los preceptos eternos de la palabra de Dios a la cocina, al comedor, al patio de juegos, al cuarto. Instruir a los hijos mientras está lavando los trastes, quizá. Dar una instrucción, una enseñanza. No, pero se me moja mi Biblia. Quizás no necesita en ese preciso momento abrir su Biblia y leer un versículo. Ahí hay palabras en su corazón, sabiduría que el Señor le ha dado para instruir a sus hijos, para enseñarles verdades eternas. Imagínense que acaba de ver una televisión. No es pecado ver una película. No es pecado ver una película. Hay contenido que ciertamente deberíamos cuidar para que no nos conduzca a pecar. Pero imagínense que acaba de ver una película, cualquiera que sea el título, y termina la película y usted ha observado y ha visto la inquietud, incluso en sus hijos también, de algunos principios que no son muy correctos dentro de la película. Y quizás una buena oportunidad, aún con palomitas en la mesa, de sentarse con sus hijos y decirle: ¿qué observaron? ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Qué nos enseña la Biblia de eso? Y es una buena oportunidad para instruir. Mientras usted va de camino a un punto lejano, mientras lleva a los hijos a la escuela, cada paso, cada camino es una buena oportunidad para instruir. Hace unos días estuvimos en Walmart, porque afuera hacía un calorón y nomás nos metimos como locos a dar vueltas, ¿no? Ceci iba a buscar algo. Era el cumpleaños de Sofi, Ceci iba a buscar algo que regalarle a Sofi y les acompañamos y andaban los niños y hubo un punto donde ya estaban inquietos y ahí andaban viendo para un lado y para otro, corriendo, Ceci llamándoles la atención cada que era necesario, pero en un momento sucedió algo que llamó mi atención. Fuera de contexto, una señora, no quiero llamarla chismosa, pero andaba haciendo un poquito de chisme, se acercó por donde estábamos y justo cuando iba llegando, escuchó a Cristian decir: no me importa. Si usted conoce a Cristian, no habla nada quedito. Y Cristian dijo: no me importa. Ahora, la señora solo escuchó "no me importa" y se alarmó un tanto y dijo: ay, estos niños de ahora, ¿verdad? Y que no sé qué, y no sé qué tanto más dijo. Yo me quedé pensando, pasó el momento.
Ahora, para esto le pongo en contexto. Cristian agarró una colorera de un juego de video que se me hace un tanto chafa, no me llama la atención, y la colorera estaba bien fea y le dije, esa colorera está bien fea. Cristian, sin ningún afán de ofender ni nada, refiriéndose a la colorera, dijo, no me importa. Es decir, no me importa que esté fea, yo la quiero, a mí me gusta, ese era el contexto. Pero la señora solo oyó, no me importa, diciéndole a un adulto en voz un tanto alta. Bueno, esa fue una oportunidad, y quiero ponerlo solo como un ejemplo. Esa fue una oportunidad para que, llegando a la casa, ya en la conversación familiar, le dije a Cristian, esa señora en el supermercado se fue creyendo de ti que eras un niño muy grosero. Y Cristian hizo su cara y se me quedó viendo y dijo, ¿por qué? Y le expliqué por qué. Hermanos, situaciones cotidianas del día al día, acontecimientos de la vida son oportunidades para instruir. No desaproveche cada una de esas oportunidades para sembrar una enseñanza en sus hijos, una enseñanza que perdure, que trascienda al traer verdades eternas de la palabra de Dios a sus corazones. No es una tarea que se define en la iglesia y nada más, o en un cuarto de estudio, o ante un estudio bíblico. Día a día, en las actividades de su niño, usted puede instruir, usted debe instruir. Ahora, hermano, sé consciente, por favor, que tú no puedes cambiar el corazón de tus hijos. Tú no puedes cambiar el corazón de tus hijos, pero sí puedes guiarlo por el sendero de la cruz para que ahí conozca a aquel que sí puede transformar sus corazones. Nosotros estamos chafas para eso, hermanos. Yo hice mi esfuerzo diciéndole a mi sobrino la impresión que dejó en esa mujer y por qué es importante que él respete el cómo contesta a otras personas y cómo él se dirige especialmente a adultos y cómo él debe honrar a sus padres y obedecer a sus padres. Ese fue un mero esfuerzo, como muchos de los que usted hará en casa, pero yo le animo a que confíe en guiar a esos pequeños en el sendero de la cruz, en el camino a Cristo, para que ahí ellos conozcan a aquel que sí puede transformar sus corazones. Y no solo sus corazones, sino que esto repercutirá en su conducta. ¿Ve por qué no es nuestra labor cambiar el corazón, cambiar la conducta? Sino que apelamos a la gracia y la misericordia que hay en el Evangelio de Cristo. Él dio su vida en el madero para que tus hijos puedan ser transformados cuando su fe sea puesta en Él. Para que tus hijos reciban nueva vida y vida eterna cuando su fe esté puesta en Él. Así es que guíales al camino de la cruz. Guíales a conocer a Cristo. Háblales las verdades del Evangelio. A través de la disciplina y la corrección, hazles saber por qué les disciplinas, por qué les instruyes. Hazles conocer el amor de Cristo. Tú no puedes ser un padre perfecto para tus hijos. Esa es la realidad. Pero querido hermano, sí puedes darle a conocer a través de las Escrituras al Padre Celestial, en quien ellos pueden encontrar un Padre perfecto, lleno de gracia, lleno de amor, un Padre que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Así es que aunque tú no puedes ser ese Padre perfecto, asegúrate de darles a conocer a aquel que sí es un Padre perfecto. Nuestro Dios. Tú no puedes cambiar la conducta de sus hijos, hermano, pero puedes ayudarles a ver en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, un verdadero modelo ejemplar de hijo, a quien ellos puedan imitar, aquel que fue obediente en todo a la voluntad del Padre. Hermano, la crianza tiene que ver con cultivar un corazón piadoso en nuestros hijos. Un corazón que está siendo moldeado por el Evangelio, no por reglas de conducta. Eso, nuestro hermano Marcos nos habló hace unas semanas, es mero moralismo. Los va a conducir a una mera religiosidad y a un mero resguardo de la conducta moral. Y pueden volverse expertos en eso. En la Biblia hay un montón de expertos ahí, se llamaban fariseos. Jesús les llamaba sepulcros blanqueados. Hermano, criar hijos es básicamente una tarea de discipulado. Es básicamente una tarea de discipulado.
Tú tienes la responsabilidad de hacer discípulos en tu casita. Los primeros discípulos que el Señor te llama a instruir son tus hijos. Y ojo, como lo dije al principio, puede entenderse esta responsabilidad compartida, padre, madre. Pero varón, no te hagas por un lado. La responsabilidad primeramente recae sobre ti. Ya hemos dicho antes que nuestra cultura con mucha facilidad dice, ay, la mujer, que se haga cargo. Ay, arréglate con tu mamá. Yo trabajo, yo me canso. Tu mamá. No, papá, te necesitan tus hijos. Y no solo te necesitan, es tu responsabilidad. Pastorear a tus hijos, discipular a tus hijos, instruir con la palabra de Dios a tus hijos, a tu familia, a tu esposa. Bien, cito 2 párrafos más de este libro que le mencioné hace un momento para ir cerrando esta enseñanza. Debes enseñarle a tus hijos, dicen estos autores, Janine y Juan Sánchez. Debes enseñarle a tus hijos el evangelio en todo momento. Tú debes ser el principal discipulador de tus hijos. Dios te ha dado a ti la responsabilidad principal de criar a tus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Así que permite que el ministerio de niños de la iglesia refuerce tu propio discipulado en casa, pero no permitas que sea la fuente principal de discipulado para tus hijos. Dios ha diseñado a la familia como el lugar principal para el discipulado de los hijos. Por eso, les dio a los padres la responsabilidad principal. Recuerda, tus hijos no necesitan padres perfectos. Tienen un Salvador perfecto. Lo que tus hijos necesitan es que tú seas un cristiano fiel, que crezca en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Necesitan padres que entiendan el evangelio porque han sido y están siendo transformados por él. Necesitan padres que sean fieles en instruirles en la palabra de Dios. Así que, hermanos, comprometámonos, comprométete con el Señor y empieza a instruir a tus hijos. Cumple con tu labor. Sé fiel ante el Señor a esta responsabilidad que Él te ha dado. Y permítame poner algunas aplicaciones en nuestra mente y corazón para que podamos trabajar a lo largo de esta semana. Y pregunto, específicamente a los varones en cuanto a la responsabilidad delegada por Dios. Pero en cuanto a esa responsabilidad compartida, mujeres, participen en esta dinámica. Pregunto primero, ¿has cuidado el corazón de tus hijos? ¿Has cuidado el corazón de tus hijos? Si has lastimado su corazón, si eres consciente de que los has provocado a ira, hermano, yo te animo, yo te exhorto a confesar tu pecado a Dios. Primeramente a confesar tu pecado a Dios. Pero también confiesa tu pecado a tus hijos, con fin de honrar a Dios y de preparar esa tierra para sembrar semillas que den fruto en los corazones de tus hijos. Esto no va a ser fácil. Va a humillarnos, pero es necesario, porque va a traer también una enseñanza a nuestros hijos. Ahora, que sea genuino. Si reconoces ese daño que has producido en el corazón, y este principio es especialmente aplicable, sí, para padres que están en el tema de la crianza con niños pequeños, porque hay algo que arreglar, pero hermanos, también es necesario para quizá hijos que han salido ya de casa. Si has lastimado su corazón, si eres consciente que has provocado a ira a tus hijos, confiesa tu pecado al Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Y confiesa tu pecado a tus hijos. Busca su perdón. Y prepara la tierra para sembrar semillas que den fruto en el corazón de tus hijos. Piensa si tu hijo quizá es un hijo adulto, en las repercusiones que traerá escuchar a su padre decir: perdóname, he pecado y he hecho lo incorrecto. Quizá ese sea un padre que después pueda decirle a sus hijos: perdónenme, he pecado, he hecho lo incorrecto, les he herido, les he lastimado. Ahora, hermano, si crees que no has herido en el corazón de tus hijos, yo te animaría, es decir, si tú piensas, no creo que les haya lastimado, yo te animaría a que te armes de valor
y a que pases tiempo con cada uno de tus hijos. Es decir, según los que tengas, no los reúnas a todos. Con cada uno de tus hijos pasa tiempo y pregúntale si de alguna manera los has provocado y has herido sus corazones. Porque quizá nos sorprendería saber que aunque creemos que no hemos lastimado, realmente hemos sembrado una raíz de amargura en los corazones. Así es que haz esta dinámica si verdaderamente quieres trabajar en esto. Pregunta a tus hijos si hay algo que les ha herido, una conducta, una palabra, y asume tu responsabilidad en cuanto a esto, querido hermano. Quizá ahí hay una razón de por qué hay una dureza del corazón de tus hijos hacia ti, una distancia o un rencor evidente en su respuesta a tu trato. ¿Qué tan fiel has sido en tu responsabilidad como padre? Pide perdón al Señor. Pide perdón a tus hijos si no has cumplido fielmente. Y hermano, te animo, te aliento a confiar en la gracia de Cristo para comenzar ahora a cuidar e instruir el corazón de tus hijos, para formar en ellos fieles discípulos de Cristo. Recuerde, pase más tiempo en la instrucción que en la corrección. Dedique tiempo para instruir, para enseñar. Cada momento es una oportunidad para sembrar una enseñanza en los hijos. Forme discípulos de Cristo, discipule. ¿Qué dice la Escritura en cuanto al discipulado? Enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra esperanza, que Cristo está con nosotros. Confiemos en su gracia y hagamos fieles discípulos de Cristo en nuestros hijos. Dediquemos tiempo para discipular a nuestros hijos, para enseñarles el evangelio de verdad. La responsabilidad, hermanos, de la crianza no es fácil. Esa es la verdad. Y yo sé que usted sabe muy bien esto. No es fácil la tarea que el Señor le ha dado. Pero es una gran bendición. Y aún a pesar de todas las dificultades y tropiezos que pueda enfrentar, hermano, yo le animo a ser fiel. No pretenda perfección. Con humildad, ríndase ante el Señor y clame por su gracia. Ore cada día porque Dios transforme su corazón. Y ore cada día por la vida de cada uno de sus hijos. No deje de orar por ellos. No deje de velar por ellos. Orar con ellos también. Cuide su corazón. Instruya su corazón. Pida al Señor dominio propio de ser necesario, para que no provoque a ira a sus hijos. Porque yo sé que hay días, hermanos, más que otros, que quisiera pasarles por encima. No les provoque a ira. Pida al Señor dominio propio. No es una tarea fácil. Pida al Señor sabiduría para instruir y pida al Señor compasión para corregir. Hermanos, quizá sea bueno mencionar, no temas buscar consejo, no temas aprender de otros. La consejería bíblica en algunos temas familiares es una herramienta muy favorable para la restauración familiar. No tema buscar consejo, no tema aprender de otros. Y finalmente, le animo a confiar en el Señor y no descanse. No descanse. La tarea es ardua, pero la recompensa es grata. Sé el padre fiel que tus hijos necesitan, aunque no llegues a ser el padre perfecto, hermano.